Ok, a ver si se va a grabar. Bien. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Estamos leyendo el Bhagavad Gita, capítulo 2, titulado El contenido del Gita, texto 33. Atache tuanimam dharmyan sangramam na karishyasi tataksva dharman kirtim cha hitva papanavapsyasi. Traducción y significado por su divina gracia, C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sin embargo, si no cumples con tu deber religioso de pelear, entonces ciertamente que incurrirás en pecado por desatender tus deberes y en consecuencia perderás tu buena reputación como guerrero. Significado. Arjuna era un guerrero famoso y esa fama la logró como consecuencia de pelear con muchos semidioses destacados, entre ellos incluso el señor Shiva. Después de pelear y vencer al señor Shiva, quien estaba disfrazado de cazador, Arjuna lo complació y recibió en recompensa un arma denominada Pashupata Astra. Todo el mundo sabía que él era un gran guerrero. Hasta Dronacharya le dio bendiciones y le otorgó el arma especial mediante la cual podía matar incluso a su maestro. De modo que a Arjuna lo acreditaban muchísimos certificados militares provenientes de muchas autoridades, entre ellos Indra, el rey del cielo, su padre adoptivo. Pero si él abandonaba la batalla, no solo estaría faltando a su deber específico como kshatriya, sino que además perdería toda su fama y buen nombre, preparando con ello su camino franco al infierno. En otras palabras, iría al infierno no por pelear, sino por retirarse de la batalla. Mukam karoti vachalam pangulangayate girim yat kripatamaham bande Shri Gurum Dinataranam. Om Ajnanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitantam Sajivam Sadvaitam Sabadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakam Smitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kamchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bueno, Hare Krishna a todos. Estamos ahora en Zoom, estábamos en el Facebook y tuvimos un problema. Entonces pasé el encuentro aquí en Zoom y después lo vamos a subir al Facebook de ISKCON Argentina. Muchas gracias a los que pudieron entrar y disculpas a los que no han podido entrar a este encuentro con el Zoom debido a los desperfectos técnicos. Pero bueno, lo vamos a subir a la charla. Para los que están presentes ahora, que es Andrea, Nahuel y Rati Manjari. Después, bueno, sí, yo no lo voy a llevar más de las... acá son las 4, en Chicago son las 6, allá hasta las 7.
no me voy a extender de 1 hora. Si ustedes tienen que salir, siéntanse cómodos, salir porque los horarios han cambiado. De todos modos, la clase se graba. Así que bueno, si tienen que hacer algo y salen, no, siéntanse cómodos, se entiende. Bien, entonces estamos en esta sección del Bhagavad Gita. En las charlas anteriores, bueno, se explicó cómo Krishna ya presentó el Jnana Yoga o el conocimiento acerca del alma para, digamos, comenzar a convencer a Arjuna, motivarlo, ¿no?, a que recobre el ánimo y que quiera volver, ¿no?, a su estado natural, como en este caso como soldado y pelear. Entonces, Krishna va a utilizar diferentes estrategias, ¿no?, para ayudar a su amigo Arjuna, que se ha entregado a él en calidad de shishya, de discípulo. Lo que yo tenía planeado, claro, lo voy a tener que resumir un poquito más, pero era hablar de la estrategia de Krishna, la fama de Arjuna, porque en este significado y bueno, y versos se está hablando de Kirtin, que es como si iba a haber afectado la reputación de Arjuna si él no participaba en la batalla. Srila Prabhupada en el significado nos da unos indicios de la magnitud y de la reputación que tenía Arjuna, tanto como soldado como su carácter como persona. Y bueno, entonces voy a analizar, o primero explicar un poco acerca de la fama de Arjuna y cómo la magnitud del conflicto en el que él estaba. Y bueno, y cómo sus observaciones, como se llama en el primer capítulo, observando los ejércitos en el campo de batalla, cómo sus observaciones terminaron en una crisis, o sea, no terminaron en nada bueno, aunque sus razones eran lógicas, pero el mismo Arjuna se dio cuenta que no estaba avanzando y que, o sea, con esos argumentos se había logrado lo que se llama parálisis por análisis, ¿no? Quedó tumbado. Después de todo su análisis se sentó, él estaba parado en la cuadriga observando los ejércitos, se sentó y le dijo, bueno, y con lágrimas en los ojos se quedó callado. Y ahí Krishna le dijo que era un anaria, le dijo esto es anario, no es digno de una persona que conoce el valor de la vida, refiriéndose más que nada a las personas que participan en la cultura védica, que todos aceptan que somos almas espirituales. Esa palabra anaria la expande Krishna, o sea, esa desaprobación que él da de los síntomas que estaba, más que nada, más que los síntomas de los argumentos que presentó Arjuna, lo va a expandir a partir del texto 11 al 30. Esa palabra anaria, que significa aquel que no conoce el valor de la vida, se le va a explicar cuál es el valor de la vida, que el alma es eterna. Entonces le da todo un panorama de lo que es el alma, las cualidades del alma, y lo termina con un resumen que dice de Hi Nityan, que aquel que mora en el cuerpo no puede ser matado, Abadyo Yam, deje salvarse barata. Y le dice, Natuan Sochitum Arhasi, dice, por eso no debes lamentarte, ¿no? Claro, bueno, hasta ahí es donde llegamos. Y los textos que siguen es cuando Krishna cambia de estrategia para dirigirse a Arjuna, y la estrategia que sigue es la de dirigirse a la dimensión humana de Arjuna. En el texto 3, este mismo capítulo del 2, le había dicho a Narya y también le dijo a Kirtin que iba a perder la fama, se iba a volver infame por por abandonar la batalla. Específicamente le dijo así en el texto 2 y 3, pero le dijo a Narya Justana Swargyam que esto no te conduce ni a los planetas celestiales. Que era en la cultura esta védica milenaria, las personas que no tenían un objetivo espiritual, pero que seguían la cultura, tenían como objetivo el progreso
digamos, económico, social, en esta vida, pero también en la próxima vida, porque creían en el alma, en la eternidad del alma. Entonces, para ellos, el futuro se dividía en un futuro, digamos, hasta el momento de la muerte y un futuro post-muerte. Entonces, sus motivaciones para realizar actividades estaban hechas en base a ganancias para esta vida antes de morir, pero también para ganancias para la próxima vida, ¿no? Que es un futuro psicológico. Uno tiene ahí, es interesante cuando las personas que aceptan las teorías acerca del alma, como nosotros, tenemos otro futuro que no tiene, o sea, otra perspectiva de tiempo futuro que no tienen las personas cuyo paradigma es simplemente que, bueno, tenemos esta vida, morimos y ya, como lo dijo Krishna en el texto, el 27 y 28 del Bhagavad Gita, del capítulo 2, que dice, bueno, si uno piensa que el alma muere para siempre, bueno, ese es el paradigma. Bien, y entonces ahora Krishna va a hablarle a Arjuna más que nada como su profesión, como un soldado atendiendo la parte humana. A pesar que le estuvo hablando del alma, ahora baja de nivel para generar un efecto. Entonces ya dejando las bases, bueno, que somos almas espirituales, ahora te digo, si mueres en esta batalla, de todos modos vas a disfrutar en los planetas celestiales, y si ganas aquí, si quedas vivo es porque ganas y vas a disfrutar del reino. No obstante, Arjuna ya le había dicho a Krishna que él no estaba interesado en ningún tipo de, digamos, de reino celestial, ni victoria, Nakanshe Vijayan Krishna, no quiero ni la victoria, Nacharayam Sukhanichan, ni ninguna felicidad subsecuente de tener un reino. Arjuna había llegado al punto de un hastío, digamos, punto que llegan muchas personas en la vida, en el cual pierden la motivación para sus actividades diarias. Lo que los motivaba antes, que podía ser el dinero, un buen sueldo, o quizás la reputación social, ya no los motiva, ¿no? Son crisis existenciales. Y muchos se acercan a la vida espiritual, y en ese lapso en el que uno pierde esa capacidad, digamos, de disfrute, como Arjuna, que dice, yo no voy a disfrutar, claro, tenía sus razones, ¿no? ¿Cómo voy a disfrutar a Hatua de matar a mis propios parientes, ¿no? No era para nada agradable, pero al mismo tiempo también muestra una madurez en el sentido de que no estaba interesado en nada de ningún disfrute temporal. No obstante, Krishna le da estos argumentos para mostrarle que, bueno, desde ese punto de vista, yo sé que vos ya no, él ya lo había escuchado, que no estaba interesado en un reino, pero le dice lo mismo, pues esto es lo que va a pasar, y más que nada es para enfatizar que más allá, yo ya sabía que Arjuna no estaba interesado en ese tipo de disfrute, pero el tema de la acción, del vikarma o acción pecaminosa, eso es lo más importante aquí, porque es lo que Arjuna no tenía claro. Él pensaba que si se retiraba de la batalla no iba a incurrir en la actividad abominable de tener que pelear y matar quizás a sus maestros. Esa es uno de los, digamos, el argumento quizás que necesita más trabajo, y Krishna lo va a desarrollar más. Este del disfrute en los planetas celestiales, el mismo Krishna lo refuta después, a este argumento. ¿No? Después explican Tabab Tupalat Tesham en el capítulo 7 y en el 9, que le dice que los frutos Halan son temporales. Y las personas Alpa Meda Sam, que son de poca inteligencia, se interesan por eso. Y Arjuna no era de esa clase. O sea, él obviamente lo va a mostrar a lo largo, que tiene una inclinación espiritual y, bueno, es un devoto puro, obviamente, pero en su transformación, en esta terapia que le da Krishna de conocimiento espiritual,
las preguntas que hace Arjuna son siempre interesadas en un máximo bien. Una pista que se da también de que él está interesado en el máximo bien, que lo que Krishna le va a dar es la palabra Shreya, que se usa en varias instancias. En el capítulo 2, en el texto 7, le dice, Yak Shreya Nishchitam Brujitalme, dime qué es lo mejor para mí. Y Krishna, en esta misma sección que estamos hablando, le dice que, dices, Dharmyati Yudat Shreyonyat, para ti lo mejor, Shreya, es que considerando tus deberes, es que actúes como soldado, es que participes en la batalla. Porque si no lo haces, estos son los resultados, que es papam y kirtim hitva, que vas a perder tu reputación debido a que vas a estar cometiendo una acción ilegal, pecaminosa en términos cristianos, vikarma en términos védicos. O sea, algo que va a traerte algo malo a ti y a la sociedad. Bien, ahora, ¿qué tipo voy a volver a esto, pero antes les había dicho que quería hablar un poco acerca de la fama de Arjuna, porque no era, bueno, cuando uno no tiene mucha reputación no tiene nada que perder, pero en el caso de Arjuna él tenía bastante que perder, y sobre todo eso pasa con personas que tienen influencia en la sociedad o líderes, cuidan mucho su reputación porque eso va a afectar incluso en la manera en que lideran. Si no tienen credibilidad, tampoco la gente los va a seguir y van a tener que utilizar otras artimañas ya se vuelven manipuladores. Pero digamos, los buenos líderes tienen, o sea, la gente los quiere, tienen una buena reputación y los siguen de manera natural. Arjuna era un héroe para muchos. Si hoy tuviera una página no sé, hubiera estado en la era de internet, todas sus glorias se hubieran cantado, ¿no? Por medio del internet, estarían ahí las fotos, ¿no? Millones de personas estarían ahí alentándolo. Bien, hay un significado en el Srimad Bhagavatam, en el canto 1, capítulo 12, texto 21, donde Srila Prabhupada habla de las glorias de Arjuna. Entonces él ahí explica que incluso en el momento que nació Arjuna, acá se los leo, dice, él nació en el mes de Falguna, que es febrero y marzo, por eso se lo conoce como Falguni. Bueno, hubo mensajes aéreos cuando él nace, todas las personalidades importantes de diferentes partes del universo, así como los semidioses, Gandharvas, las diferentes personalidades celestiales que se describen en los Vedas como personas de mucha importancia, estuvieron ahí, incluyendo los Vasus, las Nagas, los diferentes sabios. Y bueno, eso dio una señal de la importancia que tenía Arjuna, porque claro, era el hijo de Indra en realidad. Los que no han leído, no han tenido oportunidad de leer el Mahabharata, lo pueden leer, sino simplemente leer el prefacio, bueno, la descripción de la escena del Bhagavad Gita, donde se explica cómo los Pándavas tenían un origen divino de diferentes semidioses. En el caso de Arjuna era el rey del cielo, su padre, y bueno, aunque se lo conoce como el hijo de Pandu, en realidad hubo todo ahí una trama en la cual Kunti tuvo hijos con diferentes semidioses. Toda una trama de la cual Pandu sabía también, por supuesto. Él estaba consciente, él mismo se lo pidió a Kunti, y de esa forma tuvieron hijos muy poderosos. Bien, otro punto resumiendo de la fama de Arjuna, él logró en los años de exilio, que se describen en el Mahabharata, en el Vana Parva, que es el libro del bosque, en sus años de exilio en el bosque, más o menos para el año 6, Srila Vyasadeva contactó a los Pándavas y les dijo bueno, que en este momento le dijo no es bueno que haya ninguna batalla porque perderían, básicamente no les dijo perderían, pero les dio a entender, porque los Kurus, los Kauravas, el bando contrario de Duryodhana y de Dhritarashtra,
estaban teniendo muchos aliados, se estaba volviendo muy poderoso y le dijo, ustedes deben esperar y deben a Arjuna, les voy a contar algo, Arjuna, él les dice Vyasadeva, él cuando le permitió a Agni, en una situación que hubo que le permitió que coma todo un bosque con el fuego, Agni es el dios del fuego, Agni se sintió muy complacido y le dio el arco Gandiva a Arjuna, y luego Indra se apareció y muy enojado por la situación. Bueno, no voy a contar todos los detalles, pero parece que pelea con Arjuna, Arjuna le gana y Indra está muy complacido con él y le dice, te voy a dar todas mis armas, que las vas a necesitar, pero cuando complazcas al señor Shiva y él te dé el arma Pashupata, que era un arma que puede destruir el universo. No sé, como hoy en día tenemos estos problemas. Creo que muchas potencias del mundo tienen sus armas atómicas y uno no sabe en manos de quién van a caer, ¿no? Esta Pashupata estaba bajo el cuidado del señor Shiva. Y parece ser que Arjuna era un buen candidato, ¿no? Entonces, él, a pedido de Srila Vyasadeva, le dicen a Yudhishthir que le diga a Arjuna que vaya a complacer al señor Shiva debido a este encuentro que tuvo con Indra para que se cumpla la predicción de Indra que le iba a dar todas las armas. Entonces Arjuna se marcha por muchos años, como unos 5 años, y va a los Himalayas. Eso en el Mahabharata se describe en la sección Kirata Parva, que era donde viven los pueblos Kirata en los Himalayas, en el norte, no de India. Ahí estaban esos pueblos, por eso se llama ese capítulo Kirata Parva, que pelearon, los Kiratas eran una tribu que pelearon en contra de los Pandavas. Y ahí Arjuna medita y para encontrarse con el señor Shiva, bueno, pasan muchas cosas, pero en un momento el señor Shiva sabe que Arjuna está ahí y dice, bueno, me quiero encontrar con Arjuna, entonces le envía, hay un demonio Mukha que se llama, que toma forma de jabalí, disturba la meditación de Arjuna. Arjuna termina tirándole una flecha, pero en el mismo momento que tira la flecha para matar a ese jabalí demonio, el señor Shiva disfrazado de cazador tira una flecha simultánea, ¿no? Y hay una querella, una disputa. Arjuna se enoja, ¿no? Con su orgullo de soldado, porque se metió, ¿no? en esta situación y terminan peleando, se desafían. Y mientras están peleando, Arjuna se da cuenta que este cazador no era ninguna persona ordinaria. Él, mientras sonreía al cazador, que era el señor Shiva, nada le pasaba. Arjuna le tiraba flechas, no, después de flechas comenzó a tirarle piedras, después de piedras comenzó a tirarle árboles, y bueno, y finalmente se agarraron mano a mano, puño a puño, y Arjuna quedó tendido, no pudo con él y casi que perdió la conciencia. En un momento que recobra la conciencia, con el barro, así con la tierra, se arma una deidad del señor Shankar, del señor Shiva, y le ofrece unas flores, se arma una guirnaldita de flores así silvestre, y orándole, y cuando mira para el cazador se da cuenta que la guirnalda aparece en el cuello del cazador, y ahí se da cuenta que es el señor Shiva. El señor Shiva se revela, y bueno, y ahí es cuando le dice, bueno, estoy muy complacido contigo, nadie te puede igualar, te voy a dar el arma, no, le dice, ¿qué quieres? Y bueno, Arjuna ahí es cuando le pide el arma Pashupata, ha pedido, había escuchado, Indra se lo había pedido, etc. Y bueno, y ahí le dice el señor Shiva que bueno, te doy esta arma solo porque sé que vos la vas a utilizar bien, si la utilizas mal, sobre todo con rivales inferiores, destruyes todo el universo. Y bueno, luego de eso se empiezan a aparecer semidioses y todos le dan armas. Kubera le da la Kubera a Astra, y así aparecen una sucesión de semidioses. Indra aparece y le dice, ahora sí te voy a dar todas mis armas, pero antes te voy a llevar al cielo, y lo lleva a los planetas celestiales. Ahí Arjuna le ayuda a vencer a unos enemigos. Y bueno, todo esto que hizo, estos arreglos que hizo Arjuna, terminan con él en la batalla de Kurukshetra, ya, o sea, toda la gloria que tiene, todo equipado, y terminan en esta situación de Patus Chayarirme, con todo el cuerpo temblándole en el momento más importante donde debía utilizar esas armas, donde todos esperaban que Arjuna, con toda la fama que tenía, que bueno, que participe en la batalla,
se empieza a aflojar, ¿no? Él, cuando observa a todos los parientes que están ahí, empieza a manifestar síntomas, se pueden decir que son síntomas de pánico, porque él dice que no solo que le temblaba el cuerpo, sino que le ardía la piel, toda chaiva, que la piel le ardía, su arco Gandivan Samsatejastam se le estaba resbalando de la mano, la boca Mukam Parishushati se le estaba secando, Nachasagnomia Bastatun, no puedo permanecer aquí por más tiempo. Y Brahmati Vachame Maná, ¿no? La mente me da vueltas. El Bhagavad Gita explica que la mente puede ser el Atmaiva Ripur Atmana, el peor enemigo, o Atmaiva Atmano Bandur puede ser el mejor amigo. Y en este caso Arjuna tenía una experiencia de lo que era, digamos, el torbellino mental que estaba experimentando. De hecho, más adelante, en base a su propia vivencia, le dice que la mente es chanchalam, Himana Krishna, muy difícil, es inquieta, es pramati, muy obstinada, muy fuerte. Y bueno, entonces en esa situación, bueno, ahora lo que quiero ver es tratar de ilustrar la magnitud del conflicto que tiene Arjuna, para ver que podamos simpatizar, digamos, un poco, empatizar con esta situación que tenía Arjuna. Y hay un video que puede servir como ilustración. Bueno, en internet ha estado por mucho tiempo, fue hecho creo que por unos cristianos en Polonia. Es un video que en español se traduce como El Puente. En inglés es The Most, muy diferente la traducción, pero sí trata de un puente. Y es una historia corta de un controlador de un puente ferroviario, o sea, un puente levadizo que está digamos, bueno, en el medio de un río, donde el puente se debe levantar para que pasen los barcos y se debe bajar para que pase el tren con cientos de pasajeros, ¿no? Todos los días, y pasan varios trenes. Este hombre tiene un hijo de unos 6, 7 años, que, bueno, lo ama, es la vida de él, y el hijo le encanta ir con el padre todos los días al trabajo, y el hijo se queda afuera mirando los trenes mientras el padre está en la cabina de control, levantando y bajando el puente bajándolo cuando viene un tren, levantándolo cuando viene un barco. Y en un momento, en un día, el padre está distraído, y el hijo que está ahí esperando que venga el tren, ve que viene el tren, pero se da cuenta que el puente está levantado, ¿no? Está así. Entonces el hijo comienza a gritar, papá, papá. Lo llama, padre, padre. El tren, y se da cuenta que el padre estaba distraído, no lo escucha. Entonces el hijo toma la iniciativa y va a donde, o sea, va a la parte mecánica, que había una palanca manual que se podía, en vez de bajarlo automáticamente digamos, al puente, el niño lo iba a bajar manualmente en vez de usar el botón de la sala de control. Y se tira ahí, y el padre en ese momento lo ve y se da cuenta que el hijo cae y se queda atascado, de tal manera que cuando el puente se baje, iba a morir. Y cuando mira para atrás ve que está el tren y le quedan cuestiones de segundos. Y claro, tiene que decidir ahí. Y esa situación en la que él tiene que decidir, se juega su rol como controlador del puente ferroviario y su rol como padre, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de la sociedad, se espera que él cumpla su deber como ferroviario, porque cientos o miles de personas iban a morir en ese tren si él salvaba a su hijo. Entonces él tiene que decidir con el estatus social, digamos, que tiene como persona responsable en la sociedad, que tiene un trabajo que si no lo cumple bien, se mueren miles de personas, y el otro rol afectivo como padre, y tiene que medir cuál es más importante en ese momento. O sea, de acuerdo al tiempo y al lugar, uno puede tomar prominencia. Esto pasa también con las personas que tienen así cargos, por ejemplo, como presidente, o sea, tienen que dejar de lado a veces obligaciones familiares para atender deberes del país, porque si no lo hacen, se considera un delito también.
Y en este caso a este hombre se le iba a considerar un delito si dejaba que mueran todas las personas por no cumplir con su trabajo. Claro, el hombre no tenía miedo tanto de esas reacciones, pero él quería que esté el hijo, pero también entendía su deber. Y finalmente cumple con ese deber, y bueno, y se agarra la cabeza y llora, se le parte el alma, pero es lo que debía hacer. No todos hubieran hecho lo mismo y se hubieran entendido, pero bueno, él hizo lo que era correcto a nivel para todos. Y bueno, y así salva a muchos niños que estaban en el tren, muchas vidas, pero la situación de Arjuna es similar porque él está como en su estatus como kshatriya, como soldado. Él tiene un conflicto con su kula dharma, con el dharma familiar, ¿no? Y el dharma como discípulo y el dharma como nieto, por ejemplo, de Bhishma, de su abuelo, que estaba en el frente de la batalla. Entonces, para él la situación es muy sobrecogedora, muy, digamos, no, esa no es la palabra que quería decir, pero es, bueno, terrible, podría decir, es agobiante, y tiene que decidir también en poco tiempo. Y de cualquier manera, de lo que tome, en el caso de Arjuna, incluso sale perdiendo, porque la batalla de todos modos se iba a llevar a cabo. Y bueno, entonces en nuestra vida tenemos muchas veces estos conflictos de roles a menor escala quizás que Arjuna, pero bueno, hay, por ejemplo, las madres, los padres tienen que lidiar con estos conflictos bueno, como en el trabajo y los deberes familiares, y a veces se interponen y le prometieron al hijo que se lo iban a llevar no sé, al templo, por decir, si son devotos, y justo le surge, no sé, una entrevista de trabajo o algo, le prometen que le iban a comprar un regalo al hijo, pero después se dan cuenta que en la parte económica hay un conflicto ahí. Hay muchas situaciones. Si tuviéramos tiempo, lo haríamos más como un taller, podrían cada uno explayarse, porque hay mucho de estos conflictos. Y también está para los Vaishnavis el conflicto entre lo que es nuestra parte como devotos de Krishna y también nuestras diferentes obligaciones dentro de la sociedad que se interponen a veces. Y bueno, Krishna tiene en cuenta todo esto y él va a utilizar estrategias y se va dirigiendo a Arjuna, lo va a llevar en diferentes niveles, pero de una manera majestuosa, va a unir, o sea, va a hacer, digamos que, o sea, va a amalgamar sus deberes espirituales con su deber de soldado e incluso su deber familiar, que al menos que se vea de una manera lógica que lo correcto para Arjuna era pelear, ¿no? Porque ese iba a ser el máximo bien para todos al final. Y en esta instancia lo que está haciendo es dirigirse de vuelta, como lo dije, a la parte humana de Arjuna, que es la parte del Dharma. El Dharma siempre trata más con el orden social, la justicia. Dharma se puede traducir limitadamente como deber también, o también como la naturaleza intrínseca de las cosas, incluso en las personas, digamos, en las ocupaciones. Si es la naturaleza, por ejemplo, cuál es el dharma de un taxista, ¿no? Que te lleva al lugar que le pides. Entonces las actividades que vienen por karma se pueden realizar dhármica o adhármicamente. Claro, estoy dando un paralelo, no dentro de la cultura védica, o sea, perdón por la comparación, pero para ilustrar. Entonces cada profesión tiene un dharma, una manera de hacerse, hay diferentes roles. Y de vuelta, a veces se interponen los dharmas. Y bueno, y las personas tienen que saber navegar, por eso es tan relevante el Bhagavad Gita, aparte de muchos aspectos que tiene. Y es que lidia con eso, con cómo utilizar el buddhi, la inteligencia para saber qué corresponde hacer en cada momento. ¿No? Krishna explica en el capítulo 4 que no es fácil discernir entre lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, lo que es acción, lo que no es inacción. Entonces, bueno, mucho va a transpirar mientras Krishna va a utilizar estas diferentes estrategias para mostrarle a Arjuna que lo mejor era que participe en la batalla, y lo va a llevar por digamos, lo va a caminar por los diferentes senderos del yoga, desde lo que no es yoga, que es Karma Kanda, que es la plataforma, digamos, la plataforma no trascendental de los Vedas, que es la plataforma
como lo dije al comienzo, donde todo lo que se hace, lo que lo motiva a uno a realizar actividades es el disfrute, digamos, lo que le llaman complacencia de los sentidos, que para nuestra sociedad sería el bienestar social, o sea, el bienestar personal, ¿no? El bienestar de la salud, todo lo que implique estar bien. Y bueno, esas son las actividades, pero también, como estaba la creencia en el alma, en la vida después de la muerte, está el otro futuro, la perspectiva futura después de la muerte, que también podían estar motivados haciendo actividades cuya motivación era el disfrute después de la muerte. Krishna va a ir modificando esas motivaciones. Esta la da en un verso y ya en el 38 le dice que debe pelear Sukha Dukkha Samekritva, pelea sin considerar la derrota ni la victoria. Porque de hecho ya le dijo eso también antes, cuando le habló del alma, que le mostró que las apariciones de la felicidad y la aflicción, el desempeño del deber, son como las estaciones del invierno y del verano, son temporales y pasan, solo hay que tolerarlas. Entonces, dando esas instrucciones no se detiene mucho en esto porque el mismo Krishna no está de acuerdo, digamos, con esa. Solo es lógico, pero sabe que Arjuna califica para más, digamos, tiene aptitud para más. Entonces, para aprender más y pelear desde otra plataforma. Entonces le da la plataforma de la renuncia al fruto del trabajo. Que ahí ya entran los practicantes espirituales que tienen metas trascendentales. Esa renuncia a los frutos del trabajo significa que uno ya no quiere generar más karma. Es decir, que están buscando la liberación de lo que le llaman el ciclo de nacimientos y muertes en los Vedas. Hay un poeta que, Amado Nervo, que habla de, o sea, él escribió un libro que se llama El estanque del loto, donde le hace un poema al Bhagavad Gita, y bueno, lo traigo a colación porque él escribe unos poemas basados en sus lecturas del Gita, y hay un poema que representa esa mentalidad del yogi o la persona que ya no quiere generar más karma, ¿no? Cuya motivación es otra, es liberarse del karma. Y bueno, como es un poeta de habla hispana, y lo dice muy directamente, lo quería leer, solo son 4 estrofas, o 4 versos, perdón. Es cadena despiadada que con tus eslabones me ligas a los ciclos de las reencarnaciones, fundiendo cuna y cuna, soldando muerte y muerte, ¿cuándo querrá mi karma que pueda yo romperle? Entonces, bueno, ahí ese poema ilustra, o sea, que la idea es romper con el karma. Entonces, esa es la propuesta que va a dar Krishna a partir de estos versos en adelante. Todo se va a tratar de liberarse, digamos, de que a Arjuna mostrarle que no iba a incurrir en una actividad ilegal, bikármica, pecaminosa, porque en realidad le va a dar un método para que se libere de las acciones sukrite, duskrite, tanto buenas como malas. O sea, que sea hasta que se libre de esa idea de tener que ir a los planetas celestiales, sino que pueda regresar al plano espiritual o vivir en el plano espiritual en esta vida, pero si muere poder ir al mundo espiritual. Eso se va a explicar en el capítulo 8. Entonces va a ir trabajando diferentes motivaciones con esto, desde, como yo dije, desde la dimensión humana hasta la dimensión como yogi, ¿no? Que es lo que va a entrar en las próximas secciones después del texto 38. Pero claro, ¿qué es lo que hay de mágico o de maravilloso aquí? Y con esto, este va a ser mi último punto. Lo maravilloso de esto es que Krishna lo que hace es juntar 2 paradigmas védicos que se habían perdido, Yoga Nashti, que con el tiempo se habían perdido, que era el conocimiento de cómo ser un trascendentalista en el campo de batalla, o sea,
en la vida diaria, el paradigma que había quedado es que la renuncia, la única posibilidad de renuncia era cultivar el conocimiento y no realizar ninguna actividad, porque eso lo enredaba a uno, digamos, en el karma. O sea que estaba la vida de las personas comunes que trabajaban, que escuchaban a veces de los rishis y los trascendentalistas, pero esos eran dos mundos diferentes. El mundo del trascendentalista es el mundo de la persona que no tiene nada que ver con las actividades mundanas, no tienen, solo se dedican al cultivo del conocimiento y a instruir a los demás. Y Arjuna es lo que está proponiendo un poco, es lo que propone que, bueno, yo no quiero participar en esta batalla, lo único que me queda es salir a mendigar porque no quiero participar, no quiero llevarme ningún pecado, ninguna reacciones. Y bueno, y Krishna va a mostrar, es la visión upanishádica, por eso se llama el Gita Upanishad, porque explica no solo el conocimiento del alma, pero también explica cómo lograr la liberación. Y Baladeva Vidyabhushana muestra en una de sus explicaciones que Prabhupada le dedicó el Bhagavad Gita a Baladeva Vidyabhushana, su Bhagavad Gita, su comentario a Baladeva Vidyabhushana, por su hermoso comentario al Vedanta Sutra, y Prabhupada en lugares como el texto 261 cita a Baladeva Vidyabhushana muchas veces. Bueno, él cita unos mantras de los Upanishads que ilustran cómo ese paradigma de que la renuncia es la única manera de lograr la liberación, no la acción. Entonces, por ejemplo, un mantra decía que se dice nakarmana, utiliza la palabra karma, nakarmana, que no mediante el deber prescrito. Mediante el deber prescrito no se puede obtener la inmortalidad, sino que se obtiene mediante la renuncia. Los sannyasis pueden lograr la inmortalidad. Y así también cita cita el Mundaka Upanishad, y donde dice la palabra krita, que significa que lo eterno no se obtiene mediante acciones. Entonces, para Arjuna, claro, que esa era la idea reinante de los Upanishads en general. Y ya, como dijo Krishna, este conocimiento se había perdido. Para Arjuna es eso, o dejo la acción, es la única forma de lograr algo más trascendental que participar en esta batalla. Pero él no podía entender cuando Krishna le da primero conocimiento trascendental, y ahora en este capítulo 2 le dice que pelee, y al mismo tiempo le dice que cultive el conocimiento, y le habla de las cualidades de un yogi. No puede poner las dos cosas juntas. Por eso que en el capítulo 3 se va a confundir. Y le va a pedir, ¿no? Vía Misreneva, ¿no? Estas instrucciones ambiguas que me estás dando, dime algo claro, como lo que se declara en los Upanishads, que te dice, no, mediante la acción no puedes lograr la liberación. Pero tus instrucciones son ambiguas, me dices que primero que, que no pelee, no, primero me dices que pelee, y después me dices que cultive conocimiento, ¿qué quieres? ¿No? Entonces se va a confundir por eso, ese paradigma. Entonces, bueno, Krishna va a ir cada vez ilustrando más que lo que él quiere hacer es mostrar y que darle el conocimiento espiritual para poder participar en una batalla sin incurrir en el karma. Y eso se logra mediante el conocimiento trascendental, entender quién es el hacedor, o sea, cómo la naturaleza del cuerpo es diferente del alma, pero explicado en el plano de la acción, digamos, en el plano de vos como soldado, que aún así tenés que realizar tu deber y no sentarte a meditar que sos un alma. Bueno, cómo entender eso mientras estás actuando, y con esa comprensión ofrecer los resultados de las actividades y liberarte de las reacciones. Y así lo va a llevar al plano de la devoción, le va a decir Yudhya, Yudhyasya, ¿no es? Tasma Sarvesu Kaleshu, Man Anusmara Yudhyacha, que pelea pensando en mí. O sea, le va a dar la propuesta máxima que le da es que pelee mientras realiza Smaranam, pensar en Krishna, y de esa forma vas a llegar al plano máximo, a mí. Pero antes de eso lo va a pasar por muchos filtros, o sea, diferentes niveles de Karma Yoga se van a explicar, que son bastante técnicos, pero que
que ilustran la flexibilidad del Bhagavad Gita. Pero la idea final del Gita es que Arjuna medite en Krishna, Maya Sakta Manaparta, que fije su mente en Krishna y realice la batalla. Una vez que fije la mente en Krishna, la va a controlar y la mente va a volverse su amiga. Y para aquel que controla la mente no obtiene la paz. Entonces todos esos torbellinos que le estaba experimentando, que lo muestra en el capítulo 1, debido a su paradigma en el plano, en la dimensión mundana con que vio la situación, desde este conflicto incluso de roles como soldado y al mismo tiempo como pariente, y lo que dicen las diferentes escrituras, a Krishna lo lleva a la dimensión espiritual, pero que actúe, no que sea un renunciante, sino que renuncie internamente. Y por eso el Bhagavad Gita es aplicable a todos, en todos los tiempos, porque todas las sociedades se basan en roles, en deberes, y el Bhagavad Gita te ayuda a realizar tus deberes, pero con una conciencia espiritual. Entonces, bueno, hice como un resumen de lo que tenía planeado. Y bueno, aprovechando que hay varios de ustedes están aquí, les agradezco mucho. Si quieren hacer algún comentario, esto suplantaría digamos, los comentarios que iban a ir en Facebook. Si quieren hablar, hay una función para silenciar el micrófono. Fíjame en el chat si hay algo. Bien. Entonces, mientras les doy un tiempo, si quieren decir alguna pregunta, y si no, nos vamos a saludar todos, si no, para resumir, entonces se enfatizó la reputación que tenía Arjuna, que fue inesperado su comportamiento que tuvo, su flaqueza, digamos, en la batalla. Era como no sé, un Messi que en el Mundial, cuando va a tirar un penal, se empieza a temblar, ¿no? O sea, nadie va a esperar eso. Y bueno, tiene toda la crisis que él tiene, que ya, bueno, ya otros oradores la discutieron, lo hablamos en breve. Natavara, Prabhu tiene algo ahí. Reverencias. Hare Krishna Prabhu, un gustazo. Ahí, espero que después sigamos en contacto. Gracias. Y después tuvo todas las estrategias que utilizó, que lo hice muy en breve, les pido perdón. La estrategia que utiliza Krishna, que son diferentes niveles de motivación, ¿no? Motivarlo primero desde el aspecto, digamos, de la ganancia inmediata, del reino, que bueno, que eso no motivó, por lo visto, a Arjuna, o ir a los planetas celestiales. Y después vino la motivación más de renunciar a los frutos del trabajo, liberarse del karma, del pecado, una mentalidad más de karma yogi. Y bueno, pero la motivación última fue la de hacerlo porque me complace a mí, hacerlo como uno, yad karosi, yad ashnasi, haz todas tus actividades como una ofrenda a mí, patram pushpam palantoyam, y ome bhaktia prayachati, con amor y devoción. O sea, al final establece más un vínculo que lo haga por una cuestión de amistad con él y entendiendo también que Krishna es Dios. Y esa es la motivación al final, es el amor, que es la del bhakti, el amor por Dios desde esa base. Por ejemplo, cuando uno ofrece los alimentos, lo puede hacer por motivación de complacer a Krishna, puede ser la motivación para liberarme del karma del alimento, por ejemplo. O sea, siempre hay diferentes motivaciones, que las actividades son las mismas, pero la motivación es diferente. Hasta Karuna Nitai, Hare Krishna, Prabhu, gusto. Y Fanendra, ¿Fanindra o Fanendra? Puede estar aquí. Gusto. Si quieren acotar algo, si no. Hare Krishna, Prabhu. Hare Mis Krishna. reverencias. Reverencias a todos los devotos también. Un gusto escucharte. Reverencias. Estaba
justamente tipeando la pregunta que quería hacer, Sí. me di cuenta que podía habilitar el micrófono. Claro, sí, mejor. Eh, Mira, tengo una consulta sobre uno de estos temas que estabas mencionando. Claro, Es sobre la cuestión de la fama y el prestigio, ¿no? Se está hablando sobre la bien. fama de Arjuna como guerrero y Prabhupada explica que nosotros tenemos el deseo de disfrutar de los sentidos porque ese deseo está originalmente en Krishna, ¿no? Y el deseo de fama también está presente en Krishna y por lo tanto también está presente en nosotros. Ujú, Entonces, claro, ¿de qué forma puede uno purificar ese deseo de fama y prestigio con, digamos, alguna claro. práctica del Bhakti Yoga, ¿no? O sea, ¿cómo se puede volver eso consciente de Krishna? Si para, por ejemplo, como recién mencionaba sobre la ofrenda de alimentos para purificar el deseo de saborear con la lengua, ¿cómo se puede Claro. purificar el deseo natural que heredamos de Krishna de tener fama? Sí, de reconocido, fama o reconocimiento, ¿no? También. Claro, Ah, sí, muy buen planteo. Pues claro, este tema de la fama no es solo Arjuna, todos en menor o mayor medida tenemos nuestra pequeña o grande reputación y a nadie, ni siquiera a un niño le gusta ser mal visto. Es algo natural, como dices, Aishwaraya Samagrasa está en Krishna, está en, claro, en toda la magnitud de esa fama, pero claro, el Bhakti no es un proceso, algo que también quería mencionar en el Bhagavatam. O sea, se explica claro que el camino del Bhakti es más como el camino del medio, en el sentido de que no es la negación del mundo, esa es la aptitud para practicar el jnana, yoga. El, y tampoco es de abrazar el mundo en el sentido de, oh, esa ilusión, ¿no? De que, bueno, ¿cómo voy a disfrutar? Este mundo es maravilloso. Sino que es el camino del medio, ¿no? Un poco más centrado, ver las cosas con conocimiento, pero no es negarlo. Y por eso existe el principio que se conoce como Yukta Vairagya, que es el principio de vincular todo con el Supremo, todas nuestras tendencias. En ningún momento se recomienda reprimirlas. Y claro, y de acuerdo a nuestras diferentes naturalezas, tenemos más o menos necesidad de, no sé, ya sea o de ser famoso, o simplemente, ¿no? De una necesidad natural de que la gente, de que darle bien a los demás, ¿no? Incluso cuando estamos en la compañía de los devotos, o sea, uno quiere caerle bien a los demás. O sea, ¿no? Es raro que alguien no se quiera ser odiado o ser mal visto. Cuando realiza una actividad también quiere que, bueno, tenga algún impacto. Y bueno, y en la conciencia de Krishna hay mucho lugar para eso. El punto, claro, siempre depende del practicante cómo lo va vinculando a Krishna, pero podemos, o sea, no es solo que uno puede utilizar la influencia de uno, por ejemplo, a Ilan Chester, que es Kavi, Prabhu, él tiene fama de músico, muy bueno, excelente músico, y bueno, pero también eso le da una influencia para hacer obras acerca de Krishna, dentro de la música que él hace, también hace grandes obras para Krishna y también, bueno, tiene su influencia ahí cuando habla. Pero bueno, sin ir, ese sería un ejemplo de los músicos siempre buscan, o sea, reconocimiento, es parte de la carrera también musical. Y hay, bueno, hay muchos músicos devotos que hacen, o sea, no han restringido su carrera, pero el tema es que después la usan a esa fama, a esa influencia de alguna manera para también glorificar a Krishna o atraer a la gente al movimiento. Pero también lo entienden con una comprensión que son como ese famoso poema que se hartaron de estudiar, pero que tiene mucho significado en la secundaria, que era como sueña el rey, que es rey, y vive con este engaño, mandando, disponiendo y gobernando, y después dice, y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte. O sea que en última instancia el Vaishnava, o sea, sabe que eso, la fama, todo eso, eso va y viene, ¿no? O sea, va a trabajar, si tiene el conocimiento espiritual, con esa idea, pero bueno, juega el juego de la vida, digamos, como dice, suena el rey que es rey, y
tiene que hacer su deber, vive mandando, disponiendo y gobernando, pero tiene que saber que ese aplauso que recibe, primero es prestado, ¿no? O sea, eso viene de todo el talento, viene de Krishna. Y segundo, que en ceniza le convierte la muerte. Lo único que fama que permanece es la de Krishna y la de, bueno, sus grandes Vaishnavas. Pero claro, sí, imagino que si comenzamos a preguntar, cada devoto va a agregar a esto a más perspectiva. Pero sí se puede usar, incluso sin ir más lejos, la sociedad de ISKCON, o sea, una sociedad muy pública, digamos que los devotos, aunque quieran o no, a veces no, por ejemplo, uno tiene que dar una charla y se expone siempre al público, o sea que a veces puede ser como, para algunos devotos en nuestra sociedad se vuelve más, huyen de la fama, a veces terminan huyendo, porque son muy, no, hay algunos maestros espirituales que no tienen ese interés, o sea, no lo hacen por un rechazo a la fama en sí, sino que ya les incomoda, ¿no? Que tienen, pero para otros, para nosotros somos más gente más común, por ahí puede ser una necesidad normal y la utilizamos para Krishna, de alguna manera, ya sea dándole la mejor manera, simplemente dando el ejemplo, ¿no? Que algunos lo siguen, ya sea por cualquier habilidad que tienen. ¿Quieres decir algo? ¿Tenías algo en mente vos, Anindra? Perdóname si no digo bien tu nombre, porque conocí un poco tarde. A veces me confundo porque te escriben Fanindra y yo entendía que era Fanendra, no sé. Sí, o sea, con respecto a lo del nombre, yo escuché a mi maestro decirme Fanendra, y he visto muchos hindúes que se llaman Fanendra también, así escrito así, Ah, y después lo busqué en el Bhagavatam y no encontré esa palabra así, y sino que lo encontré con I, y entonces, bueno, yo entendí que, digamos, la I en sánscrito cuando no lleva el palito arriba, cuando no es larga, digamos, es un sonido entre una I y una E, similar al inglés. Entonces, claro, como quedó la costumbre de decirme Fanendra, pero entiendo que se puede escribir de las dos claro. formas y que en Sí, sí, sánscrito sí. sería Panindra. Así que como más te guste. Gracias por la respuesta. Ambas. Gracias. ¿Quieres decir algo? Pues si querés aportar algo más Eh, en tu experiencia propia, quizás, cómo lo ves vos desde tu... O sea, me acuerdo cuando te vi la primera vez que viniste al templo, llegaste a... sí, sí, me acuerdo. Me he acordado de estos días cuando Sí, te vi sí, ayer en el comentario. Me acordé de todo eso. Me acordé que sí. llegué al templo, estabas vos caminando, cantando las rondas con los devotos en el patio. Y dijiste, bueno, ahí te abro, fuiste a buscar la llave Sí, y y vos te emocionaste, ¿no? me encontró Gustavo Ruppel ahí en la puerta y te ganó de Manuel, terminó abriendo, sí, sí, y me emocioné, sí, sí. Bueno, pero Eh, después cuando volví estabas ya abrazado con los Vaishnavas. ah, Ya me abrazaron. sí, sí, me recibieron re bien, me dieron de comer Claro, hasta por las claro. orejas, me dieron un súper desayuno de kitri, manzana y jálaba a las 10 de la mañana, increíble, re pesado. Bueno, Eh, pero no sé si tenés alguna experiencia sí. en todo tu camino, son bastantes años que pasaste y vos también has estado trabajando, haciendo muchas cosas, viviste en el templo, pero también trabajas, ¿no? Y estudiabas antes, no sé si terminaste esa carrera, pero bueno, hiciste muchas cosas, o sea que por ahí tu visión también te puede aportar mucho. Bueno, algo que yo estaba pensando también en relación con la pregunta que hice, es algo que se me había ocurrido, es que em, que había leído de Prabhupada que el devoto y Krishna compiten constantemente por hacer uno famoso al otro, Mm, ¿no? mira, Entonces, em, como tener en cuenta que, como dijiste vos recién, la fama de nosotros es algo que va y viene. La fama de los grandes acharyas como Narada Muni, Prabhupada o Chaitanya Mahaprabhu, que además es Krishna mismo, eso perdura
por siempre. Pero bueno, recordando esto, que la fama de uno es algo que va y viene, tratar de mantenerse ecuánime con eso y el deseo que uno tiene de ser uno famoso, en el momento en el que surge, hacer un pequeño esfuerzo por hacer famoso en ese momento a Krishna. O sea, cuando a uno le surge ese deseo de hacer famoso, de ser uno famoso, a tratar de hablarle a alguien sobre Krishna, a recordarle a algún devoto algo sobre Krishna, sacar Mm, alguna conversación sobre Krishna. Entonces, como en el sentido de corregir un hábito, ¿no? Como cuando, qué sé yo, cuando uno está entrenando a alguien o incluso cuando uno está entrenando a un animalito, ¿no? Que el animalito tiene una reacción así y uno desvía su atención y le enseña otra cosa. Entonces, en el momento en claro. el que surge ese deseo, estar consciente de eso y aprovechar el momento para ah, hacer a Krishna un poquito más famoso. Me había ocurrido eso, ¿no? Sí, claro, ayudar a la fama de Krishna. Me hiciste acordar a un discípulo de Ramanuja, a Acharya. Perdonen que no tengo el nombre, no tengo los detalles específicos de la historia, pero la parte que voy a comentar es la que sí estoy seguro que es. Entonces, este discípulo de Ramanuja Acharya a veces la gente a veces lo glorificaba, ¿no? Como le decía tú que es un gran, no, Vaishnava y tus cualidades. Y él a veces le decía, di más, ¿no? ¿Puedes decir más de estas cualidades? Me gusta mucho. ¿Puedes glorificarme más? Como claro, esto lo dejaba impactado a los demás. Y a veces le preguntaban como, ¿pero por qué pasa? Bueno, y después les explicaba que, no, en realidad todo lo que vos estás glorificando es va a mi maestro espiritual. Yo se lo doy a mi maestro espiritual, entonces, hermano Yachari. Por eso quiero que digas más. Que es todo para él, no me pertenece a mí. Claro. No, esa, otra también idea de verlo del maestro. Está bueno, está bueno. Eh, Muy linda conciencia esa, la de que es todo, porque en Claro, realidad es así, claro, claro, sí, son sí. siempre plumas Sí. prestadas, ¿no? Claro, sí, se escriben en el viento todo. Y claro, sí, sí, Aurusham Nishu, no son todas cualidades o sea, vienen de Krishna, claro que todos tienen su mérito. De vuelta, la cultura Vaishnava no es una cultura extrema, ¿no? Que niega así, ¿no? Eso es más como Jnana, cuando esté enojado, Claro, no, claro. no quiero fama, viene alguien y te dice, Prabhu, me encantó, no sé, algo que hiciste, me encantó el prasad. No, como no quiero fama, no quiero nada, no es ese nuestro, pues no es así el Vaishnavismo, ¿no? Al No, contrario, no no, porque o sea, es un intercambio también amoroso, amistoso, claro. amoroso Exacto, amistoso, entre los está mostrando devotos. afecto entre los Vaishnavas y, Claro. claro, eso es, O sea, no claro, es, si no no es- se... Decí, sí, decí. Bueno, está Murari Hari, Hare Krishna. Bueno, si nadie tiene nada más, Vadrasena Prabhu, sí, Hare Krishna. Si quieres decir algo, Hare Krishna, podemos dejar Prabhu. Reverencias. unos minutos. Hare Krishna, un gusto. Estaba pensando en ya detener la grabación. Si alguien se quiere quedar, se puede quedar, pero voy a detener la grabación para que no sea pesado cuando lo suban ahí, o sea que para ver la clase que sea algo muy largo. Por eso lo voy a detener a la grabación, pero no se va a cortar el encuentro en caso, o sea, así nos saludamos informalmente. Entonces, ahora corto la grabación. Bueno, muchas gracias a todos y de vuelta disculpas a los que estuvieron en Facebook y no pudieron, um, bueno, tuvieron que pasar ese desperfecto. Pero bueno, gracias a todos los que estuvieron aquí presentes y bueno, espero que con misericordia de Krishna que pueda haber sido de algún servicio. Hare Krishna. Ahora Hare Krishna, cierro Prabhu, pero muchas me quedo gracias. acá. Eh,